recibiremos a Estefanía Salazar Manrique, quien nos trae los últimos trabajos realizados en sociología militar en el Ejército de Colombia, mediante su ponencia La sociología militar en Colombia. Estefanía Salazar es socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios complementarios en socioantropología de la economía y la religión de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, con intereses en temas como sociología de la cultura, sociología de la religión y sociología del consumo. Actualmente, esta investigadora se desempeña como socióloga y asesora en el Centro de Estudios Históricos del Ejército en temas concernientes a la sociología militar. Damos la bienvenida a esta investigadora. Muchas gracias. Permítanme un segundo, les comparto una presentación. Bueno, como dijo la presentadora, voy a exponer un poco sobre la sociología militar en Colombia y de paso voy a retomar algunos conceptos que habló el profesor Omar Gutiérrez esta mañana. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de la sociología para pues entender la sociología militar, las categorías y los trabajos que se están realizando aquí en Colombia por parte del Centro de Estudios Históricos del Ejército. Entonces, bueno, primero voy a hacer una introducción de qué es la sociología. Y nos decía Anthony Giddens que es el estudio de la vida social y humana de los grupos y sociedades. Entonces, en este sentido, su objeto se basa en el comportamiento humano como ser social, en el que no da por sentado hechos o particularidades consideradas como obvias, sino que busca indagar a través de la experiencia del ser social y a través del análisis de posibles influencias en tanto sociales e históricas de tales comportamientos, prácticas, creencias o concepciones. Pero la pregunta foco sería cómo llegar a tales reflexiones según cada contexto. Entonces, así la sociología se apoya de estudios empíricos para conocer los hechos, pero no solamente basta con saber qué hechos ocurren, ya que estos no hablan por sí solos, sino que también es necesario saber por qué ocurren, para lo cual genera sus propias teorías explicativas. Así, estas teorías implican la elaboración de interpretaciones abstractas que se puedan utilizar como base para explicar una amplia gama o una amplia variedad de situaciones empíricas, por lo cual requiere de un desarrollo metódico que, como dije anteriormente, no busca dar cosas por sentado, sino indagar y cuestionar el porqué de esta realidad social. Además, desarrolla conceptos, categorías y enfoques que ayudan a explicar y entender la realidad a través de análisis empíricos. Para, a fin de cuentas, entender cómo se da la construcción de esta realidad social. Así, al hacer un análisis de lo expuesto, se puede entender una sociedad militar como que hace parte fundamental de cualquier sociedad. Entonces, en este caso, podríamos hablar también de dos perspectivas sociológicas, las cuales son tomadas por estas grandes categorías sociológicas que se mencionaron esta mañana y ahorita las retomo a grandes rasgos. Pero digamos que hay dos perspectivas sociológicas, que es la microsociología, que es esta interacción cara a cara o interacción cotidiana entre individuos, y la macrosociología, que mira un más allá entre los sistemas sociales y la población a gran escala, que busca entender a gran escala esta estructura social. Bueno, hablando un poco de sociología militar y retomando, esta es parte fundamental de cualquier sociedad y por eso es necesario interrelacionarla no solo por su conocimiento, sino por lo que ésta representa en el contexto de Estado como garante de la seguridad y ejemplo de nación. Entonces, estas reflexiones surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial,
por lo que es una disciplina bastante joven que incluso se ha relacionado con la sociología política, la sociología de la violencia, la sociología de las instituciones, pero es una disciplina que por sí misma puede indagar propiamente la sociedad militar. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial se creó una gran cantidad de inquietudes que dieron lugar al desarrollo de investigaciones en donde científicos de la época desarrollaron sobre los problemas de la moral en las tropas y en la sociedad civil, problemas de motivación de las tropas, del mal uso de propaganda y de otros aspectos, los cuales se sumaron fenómenos tales como el abundante desarrollo tecnológico de las armas, los sistemas de reclutamiento, los grados de satisfacción o malestar de los soldados, las decisiones de guerras tomadas por los políticos. Y sus antecedentes históricos se remontan a la realidad social de los ejércitos a partir de la antigüedad, tratados a través de estudios científicos por autores clásicos, griegos y romanos, y su génesis más reciente se centra en los filósofos y sociólogos europeos y norteamericanos. El análisis sociológico de esta organización social surge desde diferentes ámbitos de la sociedad civil, tales como universidades y diferentes organizaciones y centros de estudio que buscan realizar estudios sobre las Fuerzas Armadas. Usualmente las temáticas se vinculan con las relaciones civiles, político-militares o estos debates teóricos respecto del rol del profesional de las armas y en segunda instancia por parte de la propia institución para favorecer el desempeño y la planificación surgida de la misma estructura y defensa. Digamos que acá en Colombia no hay universidades que ahonden tanto en los temas de sociología militar. Digamos que retomando a un sociólogo llamado Irving Goffman, podría decirse que la institución militar es una institución total debido a que es hermética y tiene ciertas limitaciones y ciertas barreras físicas que impiden que alguien de la sociedad civil pueda estudiarla de una manera amplia. Entonces, digamos que aquí en Colombia la institución militar busca, en este caso, en el caso de el ejército, a través del Centro de Estudios Históricos, busca hacer estudios propios para entenderse a sí misma, dado a que tiene, como dirían muchos autores, el conocimiento situado que posibilita como este estudio y este autoconocimiento. Les pido el favor de quienes tengan el micrófono prendido, por favor apagarlo. Gracias. Bueno, y las categorías de análisis que nos comentó esta mañana el profesor Omar Gutiérrez serían la profesión militar, la organización militar, las relaciones civiles militares y la polemología, que es el estudio de la guerra como fenómeno social, o esto que podríamos llamar también la sociología de la guerra. Entonces, digamos que estas 4 categorías nos permiten tener un estudio o un abordaje teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, que con los estudios empíricos que son fundamentales para cualquier estudio sociológico y retomando estas categorías o estas estructuras teóricas me permite conocer u ubicar aspectos ya sea microsociológicos o macrosociológicos en cuanto a la organización, la profesión, las relaciones civiles militares o la polemología. En cuanto a aspectos metodológicos, básicamente hay 2 enfoques, los cualitativos, que es esta comunicación directa
con los miembros, en este caso militares, y los enfoques cuantitativos que me permite hacer estadísticas descriptivas o formas numéricas de ver aproximaciones más generales de estos fenómenos sociales en términos numéricos. Entonces, permítame un segundo. Listo, entonces, retomando, los métodos y técnicas para hacer estas aproximaciones sociológicas dentro de la sociedad militar pueden ser el estudio de caso, la hermenéutica o esta interpretación a través de lo que nosotros nos informan, la teoría fundamentada, que es recoger todos estos elementos, codificarlos y generar toda una teoría a partir de esto, métodos, técnicas y metodologías. Está también la fenomenología, que es esta comprensión o este estudio de las subjetividades que se aleja un poco del positivismo comtiano, que buscaba generalizar a partir de datos numéricos y objetivos. La fenomenología, digamos, que busca comprender los sujetos dentro de sus subjetividades, pensamientos y dentro de sus formas intrínsecas. La etnografía, que busca conocer y visualizar los hábitos, prácticas y formas de vida de otros. La investigación-acción participativa, que me permite no solo ver, sino participar con ese conjunto de personas frente a lo que están haciendo. Y la cartografía social, que básicamente es poner a los sujetos a representar los lugares según cómo ellos los imaginan o cómo los tienen dentro de su estructura mental. Dentro de las técnicas se encuentra el cuestionario y la encuesta, que básicamente es dentro de lo cuantitativo, y dentro de lo cualitativo ya está la entrevista, la observación y los grupos focales, como para ejemplificar. Dentro de las investigaciones que se han hecho dentro del Centro de Estudios Históricos, hay tres principales. La primera es el artículo indexado en la revista científica General José María Córdoba, llamado El impacto social del ejército visto a través de la percepción de sus soldados. Otro que terminamos de concluir, que es Combatientes de 2 milenios, y otro que es la epistemología de la sociología militar, que busca recoger todas estas teorías de las cuales ya se han hablado antes dentro de el campo militar y teórico, que permitan hacer, digamos, que investigaciones empíricas con estas bases teóricas. Me voy a centrar en estos dos primeros porque el trabajo epistemológico de la sociología militar se centra en el informe de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad de los Soldados Secuestrados, el cual el día de mañana mi compañera Laura y el coronel Velázquez van a ahondar más. Entonces, el primero, el impacto social del ejército a través de sus soldados, es un estudio que busca hermenéutico, porque precisamente busca interpretar las percepciones tanto de soldados regulares y profesionales que hicieron reentrenamiento en el BITER número 5 con respecto a su rol como soldado y la forma en que impactan en la población civil en el sur del Bolívar, en el sur del Cesar y en el occidente del norte de Santander. Porque usamos como sujeto de estudio a los soldados, porque si bien los soldados son los que están en primera línea y los que tienen contacto cara a cara o en términos microsociológicos con la población. Teniendo en cuenta que el impacto, o en este caso el impacto social, son los efectos o consecuencias que pueden ser derivadas de acciones, decisiones o programas en contextos particulares. Bajo esta mirada se toma en cuenta tres preguntas. El ejército como institución, en este caso se toma la teoría del modelo plural que se explicó esta mañana por parte del profesor Gutiérrez, para saber quién impacta.
los soldados como agentes para conocer a través de quién se impacta y conocer en este caso esta identidad social de este grupo de sujetos a los cuales llamamos soldados. Y estas interacciones con la sociedad civil, teniendo en cuenta el interaccionismo simbólico, en el cual esta interpretación o esta presencia de los soldados en determinadas zonas generan un simbolismo o generan un impacto en las personas, y el impacto es positivo o negativo de acuerdo a aspectos propios del punto de vista de las personas o incluso sus aspectos económicos. Es un artículo bastante interesante que por temas de tiempo me cuesta un poco ahondar un poco más en él, pero pues los invito a leerlo. Está en la revista científica General José María Córdoba. Entonces, como les decía, el método es una postura hermenéutico-interpretativa, es de carácter cualitativo, es transversal, porque se busca un momento específico en el que la mayor cantidad de soldados que estuvieron en estas zonas se pudieran reunir para trabajar con ellos y hacer tanto cuestionarios como grupos focales para ponerlos a dialogar y a traer a colación recuerdos y experiencias vividas entre ellos. Por lo tanto, también es de carácter exploratorio y descriptivo. Otro de nuestros libros, el cual terminamos hace poco, se llama Combatientes de 2 milenios y es un estudio de caso de un curso de más de 500 hombres egresados del año 1995 del Ejército Nacional, que básicamente se centra en la pregunta central de cómo ellos aportaron a la nación en un contexto de conflicto armado. Entonces, se busca que de acuerdo a experiencias, percepciones y narrativas, en un momento temporal determinado de cada uno de sus miembros, se busca entender quiénes son. En este caso, ahondamos en la categoría de profesión militar, cómo aportaron a la construcción de nación. Ahondamos en términos contextuales en el conflicto armado, para conocer también qué secuelas o dificultades tuvieron en torno a esta construcción dentro de su rol militar, en el cual ahondamos en la teoría crítica. Esa última categoría será explicada el día de mañana por nuestra antropóloga. Bueno, yo voy a ahondar un poco en la profesión militar de ellos. La metodología que usamos fue métodos biográficos y recolección de relatos de vida, en donde se logró establecer una comunicación con ellos y se logró, como diríamos los cientistas sociales, establecer ese rapport o esta confianza entre investigador y sujeto de investigación para crear ese ambiente o este entorno de confianza y poder conocer sus recuerdos, sus perspectivas, su experiencia a través de todo lo que ellos vivieron en este contexto. Entonces, realizamos una codificación a través del software de investigación cualitativa Atlas-T, en donde a través de codificación sustancial y emergente pudimos conocer su comportamiento, prácticas, valores, motivación, orgullo, ejemplo, trayectoria y aprendizaje. Entonces, como les decía, es una postura hermenéutico-fenomenológica debido a que busca interpretar y recabar dentro de aspectos intrínsecos de cada uno de los individuos. Es de carácter cualitativo y cuantitativo, exploratorio y descriptivo, y como ya les conté anteriormente, usa los métodos biográficos o los relatos de vida para conocer de primera mano pues estos aspectos. Y dentro de la profesión militar se tiene en cuenta que es una creación a partir, o es una formación, dicho de mejor manera, es una formación que ellos tienen donde entran a una escuela como cadetes
y no solamente se forman con unos conocimientos, sino también con unos valores, con unas prácticas, con unos hábitos que los acompañarán el resto de su vida. Incluso muchos de ellos ya son retirados, pero digamos que continúan con esta disciplina, con estos valores y con este carácter militar inculcado desde que iniciaron en la escuela. Además, es una formación que no solo se da en la escuela, sino también dentro de sus experiencias vividas ya en el campo o poniendo, digamos que en práctica todo esto aprendido entonces dentro de su profesión militar, algo que lleva intrínsecamente unos conocimientos y una formación dada que poco a poco se va desarrollando y que, como decía anteriormente, muchos de ellos mantienen hasta el día de hoy, incluso siendo o no siendo parte de la institución. Y listo, esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra investigadora por su ponencia y el aporte de la sociología militar y los nuevos postulados que se pretenden hacer desde el Centro de Estudios Históricos del Ejército de Colombia. Con esto finalizamos el día de hoy, el primer día del tercer Foro Internacional de Historia Militar, Miradas Sociales y Humanas de las Ciencias Militares. Agradecemos a todos los presentes y quienes se han conectado a las diferentes transmisiones por su participación en este Foro Internacional. Los invitamos para que el día de mañana, 21 de mayo, nos acompañen a presenciar las ponencias por Colombia, España y Perú. Y nuestro dossier sobre los avances en antropología y ciencia política y memoria histórica, como el lanzamiento de 3 libros de generación de conocimiento, entrega de certificados y clausura del evento. Les recordamos, el evento empieza desde las 8 de la mañana, hora de Colombia. Muchas gracias por su participación y los esperamos el día de mañana. Feliz tarde.